Un 3 de octubre, pero de hace 5 años, el Sporting visitaba a Gran Canaria, con el presente de la derrota y eliminación en el playoff de la temporada pasada. Los guajes tenían como objetivo vencer y colocarse en los puestos de ascenso directo, pero Las Palmas le recordaban lo duro que es jugar en un campo grande y con tanta humedad. Los primeros 15 minutos fueron de asedio constante sobre la portería de Pichu. Los de Paco Herrera generaban peligro por banda izquierda con jugadas rápidas, ya fuera Julio, Ángel o Araujo tenían claro cómo buscar portería, pero Cuéllar sabía manejar su área y deshacía sus jugadas. Cerca del final de la primera parte, en el minuto 42, Johnny recibe un balón por su banda, está bien marcado y se va al medio. En un giro se quita 3 defensas de Las Palmas, arma la pierna y saca un disparo al poste más lejano, convirtiéndose en un auténtico golazo. El de Cangas de Narcea le daba la victoria momentánea al Sporting. En la segunda parte, Juan Muñiz colocaba un balón directo que por poco se cuela en la portería de Raúl Lizuain. El rumbo del encuentro cambiaría drásticamente luego de la obstrucción de Juan Muñiz a Julio en medio del campo. El árbitro determina sacar la tarjeta roja al canterano. A pesar de las protestas del Sporting por la insólita jugada, no hicieron cambiar al colegiado de opinión. Tras la expulsión, Las Palmas metía atrás al Sporting, generaban daño con un Sergio Araujo que se echaba a su equipo a la espalda para tratar de empatar a un partido que le quedaban menos de 15 minutos. Para desafortuna rojiblanca, un balón colgado por Guzmán, en el cual Pichu no logra despejar el balón, le queda de rebote a Araujo, el cual termina empujando claramente el balón con la mano para dar el empate a Las Palmas. Ya con el empate, Julio tendría una gran oportunidad de falta que bloqueaba correctamente Pichu. De nuevo Araujo lo intentaba y al Sporting solo le quedaba resistir los últimos minutos. La última clara del partido sería un balón de Javi Castellano entre líneas para Héctor Figueroa, el cual queda solo y en su remate Pichu logra meter la manopla para desviar la trayectoria del balón, convirtiéndose en una de las mejores paradas de la jornada. El Sporting salía vivo de Gran Canaria con un punto muy meritorio. Con la derrota esa jornada del Girona, el Sporting se colocaba la insignia de único equipo invicto en segunda división. A lo largo de estos vídeos recordaremos jornada por jornada lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.